Muy buenos días. Les pido que inclinemos nuestro rostro y oremos. A ti, Dios eterno y soberano Rey. A ti, Jehová, Dios de los ejércitos, Rey de gloria y majestad, adoramos en esta mañana mientras cantamos estas canciones que rinden honor a ti y que exaltan la grandeza de Cristo. Exaltan, Señor, tu bondad, tu misericordia, tus atributos, y que reconocen que solamente en ti, Señor, un hombre puede hallar salvación y un hombre puede hallar vida eterna. Señor, nos postramos ante ti en esta mañana reconociendo nuestra gran necesidad de ti, reconociendo también nuestra incapacidad para poder alcanzar salvación y confiando también en la obra redentora de Cristo hecha a nuestro favor allí en la cruz. Señor, oramos y rogamos que en esta mañana tu Espíritu abra nuestros corazones, prepare nuestros corazones para recibir tu palabra, para entender el Evangelio, también para aplicarlo a nuestra vida y también para vivirlo, porque de esta manera es que glorificamos tu nombre. De esta manera es como hombres y mujeres pueden reconocerse pecadores y de esta manera hombres y mujeres pueden darte gloria a ti a través de vidas transformadas. Oramos para que esta realidad de la nueva vida en Cristo pueda ser revelada, pueda ser dada a conocer a todos los hombres a través del testimonio de tu iglesia y que podamos juntos, como iglesia también, dar testimonio del Evangelio, de aquel que entregó su vida allí en la cruz por nuestros pecados, aquel que se hizo hombre, aquel que se despojó de toda gloria y majestad en el cielo, se hizo hombre, se humilló, habitó entre los hombres, vivió una vida santa, nunca pecó. Es este hombre, Jesús, al cual hoy proclamamos y en el cual hoy descansamos y en el cual hoy nuestra salvación descansa. Gracias por él, gracias por su gracia bendita, por su entrega voluntaria, por su sacrificio perfecto hecho en la cruz, allí en nuestro lugar, tomando nuestro lugar en la cruz, venciendo el poder del pecado, de la muerte, de Satanás, y dándonos esa victoria y su justicia a todos aquellos que creen en él. Gracias, Padre. Oramos por cada corazón, cada alma afligida en esta mañana, cada alma que tú conoces y que has traído por un propósito, y a todos aquellos que escuchan, pues también tú abras sus corazones para que puedan creer en Jesucristo y arrepentidos de sus pecados, se puedan acercar a Él, creyendo que en Él pueden hallar paz, reconciliación y vida eterna. Oramos a ti mientras seguimos el transcurso de este desarrollo de esta carta a los Gálatas, confiando y rogando y orando que tú nos guíes, Señor, por tu Espíritu. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a abrir allí la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3. Vamos juntos a seguir esta enseñanza hermosa que el Señor nos ha dejado a través de los escritos del apóstol Pablo en sus cartas, que son una bendición para la iglesia y que hoy continúan trayendo también vida a aquellas almas que están perdidas en sus delitos y en sus pecados. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 5, y dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bien, voy a hacer un breve resumen de lo que la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar cuando desarrollamos estos versículos 2 y 3 del capítulo 3. El título del mensaje que estoy desarrollando es la vida centrada en el Evangelio. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo está tratando allí de reenfocar y de corregir a los gálatas que se habían desviado, que habían prestado oído a estas enseñanzas de los falsos maestros también judaizantes, que los querían llevar de nuevo a la esclavitud. Vimos allí
que el Evangelio no solo era el camino o es el camino para entrar en el reino de los cielos, sino que el Evangelio es lo que necesitamos también para transitar en ese camino y para crecer en ese camino de la santidad cristiana. No es que comencemos nuestra vida cristiana a través de creer en el Evangelio y creer en Cristo como nuestro Señor y único y suficiente Salvador, sino que también necesitamos de ese Evangelio, bien, para poder crecer. Así como somos justificados solo por la fe en Jesucristo, también por la fe vivimos y por la fe crecemos en Jesucristo. También somos santificados por la fe continuamente. Y está la vida del creyente, la realidad de la vida del creyente hoy en día y siempre ha sido así. Y recordamos que el Evangelio no es una serie de instrucciones, bien, como podríamos o como muchos lo pueden tomar, sino que una serie de instrucciones de cómo debemos nosotros vivir para poder agradar a Dios. El Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es un mensaje vivo, es un mensaje renovador, es un mensaje transformador. Es el mensaje que habla de Cristo, es el mensaje que habla de lo que Él ha hecho en la cruz a nuestro favor, es el mensaje que habla de la salvación, es el mensaje que habla de su persona. Entonces, es el mensaje de Cristo. Y habíamos puesto el primer punto que decía la vida cristiana en el Espíritu, y esto lo basamos en los versículos 2 y 3. ¿Se acuerdan? Esto solo quiero saber de vosotros, dice el apóstol Pablo, preguntándoles esto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Recuerden que esto es un paralelo que el apóstol Pablo está haciendo allí o un contraste entre el creer y guardar la ley y también el haber comenzado por el Espíritu y luego terminar o perfeccionarse, en su vida cristiana a través de esfuerzos humanos, o sea, acabar por la carne. Esto lo desarrollamos la semana pasada. Entonces, decíamos, recordando lo que vimos, que la vida en Cristo es una vida espiritual que no generamos nosotros, que no iniciamos nosotros. Es una obra sobrenatural, es una obra de gracia, es una obra en la cual el Espíritu Santo transforma, da un nuevo corazón a la persona, lo hace nacer de nuevo, una nueva criatura, como dice en 2 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. También recordamos o enseñamos, como dice 1 Corintios 3:16, que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y esa es la realidad de un cristiano, por eso el título del primer punto, la vida cristiana en el Espíritu. No se puede vivir una vida cristiana fuera del Espíritu Santo y obviamente no se puede vivir una vida cristiana afuera del Evangelio. Por eso era necesario que los Gálatas y nosotros también, hoy que estamos aprendiendo de esta carta, seamos reenfocados a la esencia del Evangelio, la vitalidad del Evangelio y a nuestra necesidad primordial del Evangelio. Entonces, al haber recibido el Espíritu Santo, obviamente, esta pregunta que él hace, esta pregunta retórica que el apóstol Pablo hace allí, que si nosotros hemos, o si ustedes han recibido el Espíritu por las obras de la ley, quiere decir, ustedes recibieron el Espíritu Santo por haber obedecido la ley, por su desempeño en la ley, por su obediencia a la ley y a los mandamientos. Entonces, esta pregunta retórica se responde a sí misma, sabiendo que Dios ha dado de su Espíritu y que la vida y el sustento de la vida cristiana es el mismo, es el Espíritu Santo. Vivimos por el Espíritu Santo, nacemos por el Espíritu Santo y crecemos por el Espíritu Santo. Y junto con él Dios ha dado todas estas bendiciones, la vida eterna, la adopción, la justificación y todas estas bendiciones que van aparejadas con la salvación. Estoy haciendo un breve repaso, me tomo unos 2 minutos más para recordarles y empalmar de lo que vamos a ver el día de hoy. Sabemos entonces que una persona que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo habita en ella y que el Espíritu Santo, como bien vimos también allí en las Escrituras, es la garantía divina de que el creyente, o que le asegura al creyente, que es parte de la iglesia, que tendrá una herencia eterna en los cielos y que estará allí en las bodas del Cordero para disfrutar de la presencia de Cristo eternamente. Él es nuestra garantía. Vimos una aplicación práctica y creo que terminamos con esa aplicación la semana pasada, diciendo que algunos sostienen la idea o la enseñanza tal vez
de que para recibir la plenitud del Espíritu Santo era necesario una segunda obra o esperar una segunda manifestación del Espíritu. Y vimos por la Escritura de que esto no es así, sino que el creyente, una vez que ha creído en Cristo, él ha recibido la plenitud del Espíritu Santo y todas las bendiciones que ello conllevan o que Él trae para sus hijos. Entonces, queda claro de que el Espíritu Santo se ha recibido por la fe, por el oír con fe, por el creer al Evangelio, por el creerle a Dios en su palabra. Y hablamos también un poco de las obras, no nos enfocamos mucho en el tema de las obras, pero hablamos de que las obras del cristiano, que son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, estas obras tienen el objetivo principal, obviamente, de dar gloria a Dios. Y vimos un par de puntos, por decirlo así, de que esas obras deben ser hechas, una en el poder del Espíritu Santo, para que sean aceptas o agradables a Dios, y otras que deben ser hechas para la gloria de Dios. Y estas son las obras que produce esa fe genuina. Por eso las obras son, digamos, como la evidencia de que hay una nueva vida respaldada por el Espíritu Santo, o una nueva vida que está en donde habita el Espíritu Santo de Dios. Por eso las obras cambian nuestra perspectiva de que las obras no nos hacen más aceptos para con Dios, sino que las obras confirman que Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas al darnos una nueva vida, al cambiar nuestros anhelos y nuestros deseos por anhelos y deseos que desean, valga la redundancia, glorificar y agradar y obedecer a Dios. Entonces, las obras son evidencia de una vida nueva. Y las obras que glorifican a Dios son aquellas que son hechas en el poder del Espíritu Santo y que son hechas para su gloria. Entonces vamos a ir ya nuevamente al versículo 4. Vamos a seguir desarrollando el versículo 4 que dice de la siguiente manera. Vamos allí a Gálatas capítulo 3, versículo 4, que es donde vamos ahora a seguir desarrollando nuestro estudio o nuestro mensaje en esta mañana. Dice el apóstol Pablo a través de otra pregunta, ¿no? Les pregunta allí el apóstol Pablo. Recuerden que el apóstol Pablo conocía muy bien el pensamiento de sus contemporáneos judíos, porque él fue judío, es más, uno de los más renombrados, uno de los más reconocidos, uno de los más estudiosos de la ley judía. Entonces, Pablo es como que se mete, a lo mejor, no digo que se mete porque ya vamos a decir, este está enseñando otra doctrina, no. Pablo sabía cómo ellos razonaban y les quería, y el amor y el anhelo del apóstol Pablo es que volvieran a tener esa confianza en el Evangelio en el cual habían creído al principio y del cual se habían desviado por prestar oído o atención a estos falsos maestros judaizantes. Entonces le dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Bien, aquí la palabra padecido en el original es una expresión que hace referencia a la experiencia humana en sí. Tantas cosas habéis padecido en vano. Ahora, los que han creído en Cristo, ¿pueden decir que la vida cristiana es fácil? No. Bueno, entonces, esto hace referencia a esa experiencia que cada cristiano tiene con Dios. Sabemos que hay aflicciones, sabemos que hay obstáculos, sabemos que hay pruebas, sabemos que el Señor prueba nuestra fe. Bien, todo esto puede causar, obviamente, sufrimiento, dolor. Todas las dificultades causan, en cierta manera, cuando somos traicionados, cuando somos a lo mejor heridos, bien, y debemos perdonar como Cristo nos perdona a nosotros. Entonces Pablo lo que está haciendo aquí está apelando a esa experiencia personal que cada uno de los creyentes tiene con el Señor, tiene con Dios el Padre. Y esta experiencia es importante porque les dice, tantas cosas habéis padecido en vano. O sea, ustedes que han creído en Cristo, recuerden, recuerdo siempre aquel en Romanos capítulo, sí, creo que capítulo 10, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, esta confirmación o esta afirmación o esta declaración de fe podría costarle la vida a un creyente. Es más, los creyentes prácticamente con esta declaración de fe en Cristo eran prácticamente una sentencia de muerte y eran perseguidos por eso. Entonces, estas cosas padecían ellos y el apóstol Pablo le dice, bueno, tantas cosas habéis padecido en vano.
Y cuando les dice con un amor, y realmente el amor que el apóstol Pablo vimos en el versículo 1 que fue fuerte, muy fuerte, en llamarlos insensatos, pero detrás, digamos, de ese llamado, a ese sacudón, a volver al Evangelio, es un llamado de amor. Y dice, si es que realmente fue en vano. El apóstol Pablo está como deseando, espero que eso no haya sido en vano, espero que todo lo que ustedes han sufrido, las experiencias que han tenido con Dios, no hayan sido en vano, sino más bien que ustedes reconsideren lo que han vivido, lo que viven con Dios, para que nuevamente retomen el camino del Evangelio y se olviden y desechen por completo cualquier otra enseñanza o doctrina que quiera agregar más a la obra de Cristo. Bien, el deseo del apóstol Pablo allí, perdón, en este texto, es que ellos reconsideren lo que estaban haciendo, que se arrepientan, que vuelvan nuevamente a la fuente, a Cristo mismo, que es el Evangelio mismo, que es el corazón mismo del Evangelio. Que de nuevo ellos estén firmes en el Evangelio en el cual han creído por medio de la fe en Jesucristo. Bien, entonces, este versículo es también una pregunta, un llamado a la reflexión, diciéndoles, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Y el segundo punto que titulé para esta parte que vamos a estar desarrollando es la vida sustentada por el Padre Celestial, la vida sustentada por el Padre Celestial. Este versículo es corto y vamos a ir al versículo 5. Vamos al versículo 5 y leamos allí en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 5. Hablando del Padre, dice el apóstol Pablo aquí, y veamos lo maravilloso de esta enseñanza también, que está vinculada a la Trinidad de Dios, está vinculado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en estos 5 textos, 5 versículos que estamos desarrollando. En el versículo 1, ¿se acuerdan que veíamos? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado entre vosotros como crucificado. Ahí tenemos a Cristo. El otro punto que vimos en los versículos 2 y 3, hablando del Espíritu, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y tenemos ahora en el versículo 6, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí tenemos el Padre, nuestro Padre Celestial. Entonces, en primer punto que destacamos la semana pasada es cómo es vivir una vida en el poder del Espíritu Santo. Bien, el cual el Padre prometió dar a través de su Hijo Jesucristo a todos aquellos que creen, o sea, a sus hijos. Vamos a leer unos textos que nos recuerdan y que nos confirman esta verdad. Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4, nos habla diciendo, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Jesús a sus discípulos les dice, esperen, permanezcan juntos, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es esta promesa? ¿De qué está hablando aquí? Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es la promesa del Espíritu Santo. Es lo que dice acá el apóstol Pablo, aquel pues que os suministra el Espíritu. Recuerden que las palabras claves en un texto, o son claves en un texto, esta es una de ellas, suministra. Aquel que suministra. Yo creo que todos sabemos, según el diccionario de la Real Academia, qué es lo que es suministrar, dar algo. Ahora, allí en el original griego, podríamos
definirlo de esta manera. Después voy a dar dos ejemplos en ese contexto en el cual el apóstol Pablo está usando esta palabra. O sea, ¿qué había en la mente de Pablo al decir aquel que os suministra el Espíritu? Significa que es proveer con gran abundancia y generosidad. Proveer con gran abundancia y generosidad. Por eso esperar una segunda experiencia de gracia o una segunda experiencia del Espíritu Santo es como que, bueno, les doy un poquito y después les doy todo completo. Si bien estamos en el aún y en el todavía no, los que en cuanto a la salvación, aquí podemos ver que Dios ha dado de su Espíritu plenamente, ¿bien? Con gran abundancia. Entonces, viéndolo de esta manera, podríamos decir, aquel que os provee con gran abundancia y generosidad su Espíritu Santo en su plenitud y junto con todas sus bendiciones. Bien, aquel que nos provee o que os provee con gran abundancia y generosidad su Espíritu Santo en su plenitud y junto con todas sus bendiciones. Ahora, en el contexto de la época, esta palabra suministrar, recuerden que los griegos se acuerdan que les gustaba mucho el arte, el teatro. Entonces, aquella persona que patrocinaba este tipo de eventos se hacía cargo, digamos, de pagar todos los gastos que, digamos, que incurrían en el evento. O sea, que suministraba, daba todo lo necesario para que ese evento fuera hecho. Bien, él cubría todos los gastos de la producción. Entonces, vemos en este contexto esa palabra suministrar. Aquel que patrocinaba estos eventos de arte, estas obras de teatro y proporcionaba todos los medios para que esto fuera una realidad. Para que tengamos un poco más del contexto de esta palabra suministrar. También se usaba en referencia al voto que hacía el novio al casarse, ¿bien? De amar y proteger a su esposa. Mucho lo dijimos, ¿no? ¿O no? Cuando repetíamos, bueno, estar con ella en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad. Bueno, eso es, o sea, estoy diciendo, voy a hacer todo lo posible por suministrar todo lo que esté a mi alcance para que mi esposa pueda tener todo lo que ella necesita. Entonces esto nos amplía un poco la palabra suministrar cuando dice, aquel pues que os suministra el Espíritu, o sea, aquel que nos ha dado todo. Recuerdo un texto también del Evangelio, creo que está en Mateo, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que se las pidan. Entonces imaginemos, Dios nos ha dado de su Espíritu, la plenitud de su Espíritu a todos sus hijos, a todos los que han creído en Él. Imaginemos este contexto, hablando de Dios el Padre, toda la riqueza de Dios, todo su, no sé cómo expresarlo, todo lo que Dios es, nos lo dio a nosotros, nos entregó a Cristo para morir en la cruz, nos dio de su Espíritu Santo. Ahora tenemos todo. Por eso empezamos a entender un poco más por qué la urgencia del apóstol Pablo, por qué el fervor y la necesidad de corregir y de hacerles volver al camino a los Gálatas, porque se habían olvidado de esto, porque habían corrido tras, digamos, esfuerzos humanos, menospreciando así todo lo que Dios ha hecho en Cristo. Entonces Dios el Padre es el que cuida, es el que sustenta, es el que provee con gran abundancia a sus hijos todo lo que necesitan. Y cuando hablamos de todo, es todo, no es una parte. A veces podríamos pensar, cuando tenemos esos momentos en que no sentimos, tal vez, o sentimos que Dios está lejos, o sentimos que estamos pasando por una prueba y una dificultad de un desierto, y parece que Dios no escuchara nuestras oraciones. Y no sé si a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero Dios está ahí, ¿bien? Y no se trata de un sentir, se trata de creer a lo que Dios dice, que Él ha dado de su Espíritu Santo en abundancia a nuestras vidas, y que Él es el que nos sustenta, y que Él es el que nos hace crecer, y que Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades y en nuestro pecado, en nuestra lucha con el pecado, ya lo vamos a ver. Ahora, lo que el apóstol está llamando, obviamente, al arrepentimiento, porque dejar el Evangelio es algo que va en contra de la esencia misma de la salvación. Abandonar el Evangelio y pensar
que por mis propios medios yo puedo crecer en la gracia de Dios fuera del Espíritu Santo y fuera del Evangelio, pues es abandonar el Evangelio. Entonces Él les llama al arrepentimiento para que entren en razón acerca de su desvío, del Evangelio y de la justificación por la fe solamente en Jesucristo. Y es hermoso como ver a través de la palabra y a través de cómo usa el apóstol Pablo o cómo Dios usa al apóstol Pablo en hacerles ver a la iglesia, en hacerles ver a sus hermanos la importancia de las verdades del Evangelio o la importancia de tener en claro y de tener esa convicción profunda en las verdades del Evangelio. Recuerdo cuando enseñamos también hace poco, cuando hubo esa confrontación del apóstol Pablo con Pedro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda que le decía a él, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles? Y le dice, nosotros hemos también creído en Jesucristo por la fe. No solo lo sacude al apóstol Pedro y le dice, recuerda que vos también has creído en Cristo. O sea, y vos fuiste salvado también por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, es una manera hermosa también de corregir a hermanos y corregirnos entre nosotros, hacernos recordar la verdad del Evangelio cuando erramos, cuando pecamos. Bien, no se trata de acusar y de decir, mira lo malo que sos, mira lo que hiciste, vas a estar en disciplina. No, es recordar, hermano, te has olvidado de que tú fuiste salvado por gracia también y de que necesitas el Evangelio y que necesitas arrepentirte. De eso se trata. De eso se trata el Evangelio. Entonces, recordando esto, Él les dice que no se olviden que ustedes todo lo han recibido por gracia. No se olviden que el Espíritu Santo no ha venido porque ustedes han cumplido la ley, o sea, por sus esfuerzos humanos, sino que ha venido por la fe en Cristo solamente. Entonces les recuerda estas verdades profundas para que no se olviden nunca, nunca de que han sido salvados por gracia y de que son sostenidos por la gracia de Dios. Salvados por la gracia de Dios y sostenidos por la gracia de Dios. Recuerdo también las palabras del apóstol Pablo cuando decía, yo he trabajado mucho, aún más que muchos apóstoles, pero todo lo que yo he hecho ha sido por lo que Dios ha hecho en mí. O sea, le atribuye a Dios que lo bueno que Él pueda hacer o algún logro que Él pueda tener se debe a la gracia que está obrando en su vida. En ningún momento se acredita justicia propia, en ningún momento se acredita gloria personal. Entonces, la obra del Espíritu Santo se hace notoria en la vida del creyente cuando no confía en sus propias obras. ¿Bien? Y eso es lo que hicimos cada uno de nosotros cuando fuimos a Cristo, ¿no? Cuando fuimos a Cristo no fuimos diciendo, oh Señor, qué bueno que soy, realmente debes salvarme, ¿no? Lo merezco. Merezco que me salve porque realmente, mira, he sufrido tanto, pues soy una persona buena dentro de todo y la vida no me ha pagado como yo lo merezco. Entonces, como que tengo un mérito para que Dios me salve, ¿no? Creo que cuando fuimos a Jesús, o cuando fuimos a Cristo, fuimos totalmente desnudos, hablando espiritualmente. Fuimos totalmente en nuestra miseria, mostrando nuestra condición. Señor, no tengo nada. Soy un pecador. No tengo nada para ofrecer, solamente lo que soy, mi corazón. Bien, pecaminoso, en miseria espiritual, y eso es la forma con la cual un creyente verdadero se acercó a Cristo. Entonces, esa obra del Espíritu se manifiesta en el creyente cuando no confía en sus propias obras, no confía en su propia justicia o en lo bueno que es, sino que descansa conscientemente y continuamente en la verdad, ¿cuál? De que su aceptación y plenitud ante Dios se encuentra solamente en Cristo. De que su aceptación y plenitud ante Dios se encuentra solamente en Cristo. El Espíritu obra mientras aplicamos y vivimos el Evangelio. Por eso es importante el Evangelio. Por eso no nos podemos olvidar del Evangelio. Por eso continuamente tenemos que recordarnos el Evangelio. Porque nos olvidamos. Y ya vamos a ver por qué. Nos olvidamos cuando adoptamos o cuando vivimos en un sistema de obras. O cuando pensamos que hay cosas que se hacen porque yo hice algo,
o hay cosas que suceden porque, bueno, fue por mi elocuencia o fue por algo que hice. Entonces nos olvidamos de lo que realmente significa depender continuamente de Dios, de su Espíritu para crecer. La otra palabra clave aquí que quería recordarles es, y hace maravillas entre vosotros. Estas maravillas, precisamente, obviamente Dios es un Dios de maravillas. El milagro del nuevo nacimiento es una maravilla de Dios, es algo hermoso, es algo sobrenatural, es algo que nadie podrá alcanzar ni falsificar, en el sentido, nadie podrá producir lo que Dios hace en Cristo, porque es un don de gracia. Dios ha dado, y esta palabra maravilla significa o hace referencia al poder de Dios, el poder que ha dado Dios al creyente cuando le concede el don del Espíritu Santo. Bien, ese poder es que el cual él manifiesta en grandes obras. Ese poder podría referirse a el poder sobre Satanás, que ha dado también a los creyentes, el poder sobre el pecado, el poder sobre la carne, bien, y el poder sobre nuestra misma debilidad. Vamos a leer algunos pasajes que usan esta misma palabra, maravillas, en relación al poder de Dios, que se traduce como el poder de Dios, y es el poder que Dios ha dado a sus hijos. 2 Corintios 1, vamos a ir allí, perdón, 2 Corintios 12, 9. 2 Corintios 12, 9. 2 Corintios 12, 9 dice, y me ha dicho, esto dice el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Estas las maravillas que habla acá también esta misma palabra, que se usa acá, el poder. Ese poder que reposa en los hijos de Dios. Ese poder que se perfecciona en la debilidad. Ese poder que no es nuestro en el sentido, digamos, que lo generamos nosotros o que viene de nuestra fuerza interior. Es el poder que viene de Dios. 1 Corintios 2:4, también allí nos habla de cómo es que el apóstol Pablo predicaba el evangelio. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana ¿qué? Sabiduría, sino con demostración del Espíritu y ¿de qué? De poder. Esta es la maravilla de Dios en el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio no es una estrategia humana y no es una filosofía humana. El evangelio es el poder de Dios, es el amor de Dios hecho práctico en Cristo al entregarlo allí en la cruz. Efesios 3, 20, 21 nos dice, y aquel que es poderoso, hablando de aquel mismo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta es la maravilla de Dios, un poder sobrenatural que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos aquí al finalizar el versículo 5 de Gálatas, cuando dice, y hace maravillas entre vosotros. Vuelve otra vez podríamos decir, este contraste entre la obediencia a la ley y el oír con fe o el creer. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, Dios les suministra el Espíritu y les da todo su poder y hace maravillas entre ustedes porque ustedes obedecen a la ley. No, es porque ustedes han creído, le han creído a Él y han creído en la obra redentora de Cristo. Entonces, esto es lo mismo que vimos en los versículos 2 y 3 cuando decíamos este contraste entre el creer y el guardar la ley y el contraste entre haber comenzado por el Espíritu y terminar o perfeccionarse por medio de esfuerzos humanos, que es acabar en la carne. Ahora, esta pregunta, nuevamente pregunta, para llevarlos a la reflexión, y hoy también nos lleva a la reflexión a nosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Usted piensa que usted puede alcanzar hoy la salvación de Dios por medio de esfuerzos humanos, por medio de estrategias humanas, o porque usted escucha con fe el Evangelio y cree que Jesucristo en la cruz perdonó sus pecados, llevó su maldad y tomó su lugar allí en la cruz? Entonces,
El argumento de Pablo es muy claro. Si una persona recibe la salvación de Dios, o sea, es perdonado, es limpiado, es insertado en la iglesia de Cristo, es parte de la iglesia de Cristo, es por haber confiado en el Cristo crucificado, es por haber creído por fe en Él. Entonces ha recibido la plenitud del Espíritu Santo en el mismo momento en el que creyó. Y ahora tiene el poder de Dios que habita en Él y que obra continuamente en Él. Entonces, ¿cómo puede alguien que ha hecho o que ha recibido, perdón, esta bendición, que ha recibido la salvación de Dios en Cristo, pensar que puede mejorar, pensar que puede, digamos, cambiar este estado o esta situación por medio de esfuerzos humanos, por medio de esfuerzos limitados, porque tenemos recursos como humanos, somos limitados, o que podemos hacer grandes esfuerzos que se consideren meritorios para con Dios? Esta es la reflexión también que el apóstol Pablo está allí llevándonos a través de esta escritura o esta carta enviada a los Gálatas. Tal vez como creyente usted hoy pueda estar pensando, ¿no? Hablo a los creyentes. Bueno, yo sé muy bien la justificación por la fe, sé que he sido salvado por medio de la fe y bueno, estoy seguro en Cristo. Eso está muy bien, es una convicción, eso es lo que tenemos que tener cada uno de nosotros. Entiendo esto y trato de vivir una vida que agrada a Dios, eso está muy bien, es excelente. Pero tal vez digas, no, la verdad que este mensaje no me toca a mí. O sea, como que lo recibo, estoy aprendiendo, pero no tiene como nada que ver conmigo, ¿no? Podemos pensar así, tal vez alguno lo esté pensando de esta manera. Yo no estoy viviendo una justificación o una vida bajo una justicia por obras, ¿no? Creo que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en base a la fe, en base a la justificación por la fe. Entonces, piensa por un momento, pensemos todos por un momento, en un pecado que hayas cometido con regularidad, ¿bien? Todos sabemos. Piensa en un pecado que hayas cometido con regularidad. Bien. Ahora, hagámonos esta pregunta. Cuando cometemos ese pecado, ¿qué estamos adorando más que a Dios? Hasta el punto que decidimos desobedecerlo. ¿Qué estamos adorando más que a Dios hasta el punto que decidimos desobedecerlo? Esto también es lo que estaba pasando allí y a lo que Dios nos llama a la reflexión hoy. Entonces, a medida que vamos aprendiendo a través de la palabra lo que Dios nos está enseñando en esta carta, nos damos cuenta de que nuestro fracaso en la obediencia a Dios no es tan simplemente como decir, me ha faltado fuerza de voluntad, ¿no? Me ha faltado fuerza. Realmente ese día estaba como, bien, estaba como débil, ¿no? Como debilitado. Me faltó fuerza de voluntad o simplemente, bueno, debo esforzarme más por vencer ese pecado. Es más, debemos esforzarnos porque la Biblia nos dice, ¿no? Pero a lo que voy aquí es el punto de que si ese esfuerzo es en mis fuerzas, es en mis propias fuerzas, y ahí está el punto. De que si ese esfuerzo es decir, bueno, yo lo he dicho, por eso digo, y me tocó mucho este mensaje, porque a veces decimos cuando nos damos cuenta de que estamos luchando con un pecado, o nos damos cuenta, no, estamos luchando con un pecado, y decimos, debo trabajar más en esto, ¿no? Debo esforzarme más para vencer este pecado. Pero hay que ver el fondo de ese debo esforzarme más. ¿A qué se refiere uno cuando dice debo esforzarme más? ¿Será que tengo que poner más fuerzas yo de mis fuerzas? Y ahí está, y ese punto al que quiero llegar. Tenemos que darnos cuenta de que la raíz de nuestra desobediencia es como una forma en la cual buscamos tener el control de nuestras vidas por medio de ideas o por medio de sistemas de justicia por obras. Entonces a lo que quiero ir es, realmente cuando decimos esto, ¿nos estamos basando en una justicia propia o en un esfuerzo propio? ¿O estamos realmente deseando y anhelando que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas para poder vencer ese pecado? Espero que, a ver, la manera en cómo crecemos como creyentes en nuestra vida es que es arrepintiéndonos y es erradicando el pecado en nuestras vidas. Nosotros estamos estudiando, o por lo menos lo venimos estudiando en la reunión de matrimonios y solteros, este libro que se llama Pecados Respetables.
Y algunas veces nos encontramos con pecados que uno decía, wow, esto era pecado. El descontento, ¿no? Y decíamos, wow, el descontento. Pero el descontento es un pecado. Tal vez sutil, pero es un pecado. Entonces, en eso consiste, es en crecer, primero reconociendo nuestro pecado, bien, arrepintiéndonos de él y erradicándolo en nuestras vidas. Ahora, ¿con qué se radica? Con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Derribando esas fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Ideas que nosotros podemos tener de justicia basada en obras. Por eso, a lo que voy es decir, bueno, tal vez pienses que no estás viviendo justicia basada en obras, pero capaz que sí, capaz que sí. Y eso es lo que tenemos que analizar y ver a través de este mensaje. Entonces, recordemos que de igual modo como confiamos en la obra redentora de Cristo para ser salvos cuando creímos, también tenemos, y cuando creímos y reconocimos nuestra incapacidad para salvarnos y acudimos a Cristo corriendo como nuestro Señor y Salvador, creyendo en Él, también nosotros debemos abandonar cualquier esfuerzo de confiar en nosotros mismos, bien, para perfeccionarnos y confiar más bien en la gracia, en la obra redentora y en la gracia continua del Señor en nosotros, a través de su Espíritu. Entonces, ¿por qué esto? Porque debemos recordarnos continuamente el Evangelio, para que nuestros corazones que sean profundamente impactados por qué? Por la realidad de lo que Cristo hizo en la cruz a nuestro favor y de quiénes somos nosotros en él. Porque eso se habían olvidado también los Gálatas, de quién eran ellos en Cristo y de qué había hecho Cristo en la cruz, porque esto es el Evangelio. Entonces debemos aplicar el Evangelio continuamente a nuestras vidas. En ocasiones, en vez de creer que Cristo es nuestra única esperanza y bondad en nuestra vida y todo lo que necesitamos, buscamos algo o alguien que se constituya nuestra esperanza, ¿bien? Que nos haga sentir bien y que nos haga sentir plenos. Y eso es lo que acabamos de ver cuando la pregunta nos decía, bueno, cuando pecamos, en ese pecado a veces que cometemos, ¿a quién estamos adorando? ¿Bien? ¿Qué nos ha llevado hasta el punto de desobedecer a Dios? Y termino con un ejemplo. Un ejemplo que es común para nosotros, por lo menos a mí me tocó mucho. Acerca del enojo o la ira, ¿no? Ninguno de nosotros ha tenido ira acá en este lugar, ¿no? O nunca hemos tenido un momento de enojo. Espero que sí, porque si no, entonces después que termine el mensaje les voy a preguntar a ver que me den la clave. En cuanto al enojo o ira, o la ira, perdón, le podríamos decir al Señor, Señor, tengo un problema con el enojo, tengo un problema con la ira. Está bien, vamos al Señor y le decimos, Señor, sí, tengo este problema. Por favor, quítamelo con tu poder. Podemos orar así o hablar a Dios así, Señor, quítame el enojo. Y está bien, pero esto no es solamente decir esto, no solamente decir esto. Acabamos de aprender que tenemos que aplicar el Evangelio a este aspecto. Bien, tenemos que aplicar el Evangelio a esta área, por eso el Evangelio se aplica a todas las áreas de nuestra vida, porque el pecado afecta a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, podemos afirmar bíblicamente, como lo que estamos aprendiendo, que la ira o el enojo descontrolado es resultado de que de no vivir de acuerdo al Evangelio. ¿Bien? Estoy tomando este como ejemplo, pero tómelo usted personalmente y revíselo y véalo usted, porque es un buen ejemplo. Entonces, ¿qué es el enojo? El enojo es una respuesta a algo, ¿no? Viene en respuesta de algo. ¿Bien? Algo pasó, yo me enojé, reaccioné. No quiero hablar de las reacciones del enojo, no quiero hablar del enojo santo, bueno, quiero hablar del enojo como pecaminoso, ¿bien? Para que nos enfoquemos. Y quiero que este ejemplo nos quede claro para que nos vamos de aquí reflexionando en que en los que estaban viviendo los Gálatas lo podemos estar viviendo nosotros personalmente en nuestra vida, al justificarnos delante de Dios, o al creer en sistemas basados en justicia personal o justicia por obra. Entonces, volviendo a esto, el enojo es una respuesta a algo, viene en respuesta de algo, es provocado por algo, bien, eso todo lo tenemos claro. Aquella esposa que me dijo algo, a que me hizo enojar, o aquel esposo que me hizo enojar. Bueno, todos los que estamos casados lo sabemos muy bien. Los que se van a casar y son solteros también se han enojado con alguien. Ahora,
Pero bien, ese algo o ese alguien lo que ha hecho es revelar el enojo que hay en nosotros. ¿Bien? ¿Queda claro esto? Entonces, en vez de solo esperar, Señor, quita mi enojo, o pensar, a ver, ¿cómo ejercito mi fuerza de voluntad para cuando me tenga, o cuando me enoje, bueno, ¿cómo tengo que hacer más fuerza de voluntad para poder vencerlo? Ahora, cuento hasta 100. Bueno, esto no quiere decir que esté mal, o sea, por eso no quiere decir que esté mal contar hasta 100, sí. A veces contar hasta 100 está bueno, pero quiero ir más allá. Quiero ir más al fondo. Perdón. Quiero ir más a fondo, más profundamente, y preguntarme esto. Si estoy enojado, preguntes esto. Si estoy enojado, ¿qué es lo que creo que tanto necesito? Cuando me enojo, ¿qué es lo que creo que tanto necesito? ¿Qué es lo que no he conseguido? ¿O qué es lo que pienso que debo tener para sentirme completo? ¿Para tener esperanza o para sentirme valorado? El enojo en la mayoría de las veces, o el enojo de la mayoría de las veces está enfocado en qué? En nosotros mismos, ¿o no? En algo que no tengo, en algo que no logré, en algo que quería hacer y no me salió. Bien, en algo que se frustró, en un pensamiento que tenía y se frustró, o en algo que quería hacer y se frustró. Bueno, en la mayoría de las veces está enfocado en eso, en nosotros mismos, es egoísta. Y muchas veces también nos pone en lugar de jueces, ¿se acuerdan? Siempre nos ponemos en lugar de jueces y juzgamos al otro. Ahora, doy brevemente, sabemos que el enojo, ¿de dónde viene? Bíblicamente viene, ¿de dónde? Del corazón. Marcos 7, 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, ¿quién? La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y que contaminan al hombre. Entonces la ira, el enojo o la ira, digamos, es causado por no poder alcanzar las metas orgullosas y egoístas que tenemos. Perdón. Entonces el enojo surge de no poder alcanzar esas metas egoístas que tenemos porque queremos cumplir nuestra propia justicia y no la de Dios. Y esto también denota una falta de confianza en Dios. Y concluimos así, con este ejemplo, que nuestra respuesta ante el enojo no es solamente esforzarnos para controlarlo más directamente, es arrepentirnos de la autojusticia, de la falta de gozo en el Señor, de la falta de gozo en la obra del Señor y de la falta también de confianza en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir a Cristo en arrepentimiento, confesando nuestro pecado, meditando en Él, en su persona, meditando en su obra, para que el Espíritu Santo sea quien nos haga más semejantes a Cristo. Aclaro acá, para ya concluir el mensaje, esto no quiere decir que nos desliguemos de nuestra responsabilidad delante de Dios en cumplir su ley moral y en luchar y vencer el pecado en nuestras vidas. El viernes hablamos con los hermanos en la reunión de oración y hablamos de esa respuesta a nuestra miseria espiritual. Necesitamos reconocer que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que necesitamos urgentemente un Salvador. Y este es Cristo, el cual en la cruz llevó nuestros pecados, pagó nuestra deuda y yo debo creer y acercarme a Él en arrepentimiento y fe si quiero alcanzar esa gracia, si quiero alcanzar tu favor. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la fe solamente en Cristo. Padre, tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo y tu gracia sea con todos nosotros, cada día haciéndonos crecer y cada día para que podamos manifestar y mostrar a Cristo como Él se lo merece. Oramos en Cristo Jesús. Amén.